7 de la tarde con 41 minutos, es hora de revisar las noticias internacionales que esta vez son positivas. Alicia Contreras, muy buenas tardes, bienvenida con Conexión Global. Así es, Mati, son positivas porque finalmente se confirma este alto al fuego en el Líbano. Se confirmó entonces que Israel y el gobierno libanés entonces aprueban este alto al fuego en este país, en el Líbano, que está al norte de Israel y que es donde se ubica esta organización paramilitar Hezbollah. Desde octubre de 2023 que Hezbollah e Israel están intercambiando ataques principalmente en la frontera. Esto porque Hezbollah apoya a Hamas en la guerra que mantiene Hamas contra Israel, y es por eso entonces que desde el año pasado han intercambiado ataques, pero desde septiembre pasado que Israel intensificó su campaña militar en el Líbano y de hecho realizó una invasión terrestre al sur del Líbano en contra de Hezbollah desde ayer, y entonces lo veníamos anunciando este posible acuerdo de alto al fuego, y finalmente es hoy que se confirma. El Gabinete de Seguridad de Israel aprueba este alto al fuego, y quien fue el primero que confirmó esta noticia fue el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, quien entonces confirma esta tregua, este cese de las hostilidades durante 60 días, pero fue enfático en señalar que Israel tiene el derecho de defenderse si es que Hezbollah rompe este alto al fuego. Revisemos lo que dijo el presidente de Estados Unidos, Joe Biden. En los próximos 60 días, el ejército libanés y las fuerzas de seguridad del Estado se desplegarán y tomarán el control de su propio territorio una vez más. No se permitirá que Hezbollah reconstruya la infraestructura terrorista en el sur del Líbano. Permítanme ser claro, si Hezbollah o cualquier otro incumple el acuerdo y representa una amenaza directa para Israel, entonces Israel conserva el derecho a la legítima defensa de conformidad con el derecho internacional, al igual que cualquier país que se enfrenta a un grupo terrorista que promete la destrucción de su país. Y pasemos ahora a revisar el mapa donde se ubica el Líbano para entonces ubicarnos geográficamente y entender un poco más qué implica este alto al fuego en este país. Entonces, a las 4 de la mañana, es decir, en 3 horas más, se va a realizar, entonces va a comenzar este alto al fuego. Ahí lo vemos, el Líbano con su capital Beirut, que se ubica entonces al norte de Israel. A las 4 de la mañana en el Líbano entonces comienza este alto al fuego por 60 días que se espera sea de forma permanente. Acá el ejército libanés va a tomar el control del territorio y Israel se va a retirar gradualmente con sus fuerzas. Se espera entonces que los civiles que fueron desplazados retornen de a poco. Según el presidente de Estados Unidos, 300.000 libaneses y 70.000 israelíes fueron obligados a vivir como refugiados en sus propios países, debiendo desplazarse por los ataques entonces que intercambiaron Israel y Hezbollah. Hoy, de hecho, Israel aumentó drásticamente sus ataques en el Líbano. Hoy día solo murieron 25 personas previo a que se confirmara este alto al fuego en la zona. De hecho, estas son las imágenes de hoy en el Líbano. Horas antes de que se confirmara entonces este acuerdo, este alto al fuego, Benjamin Netanyahu, el primer ministro de Israel, explicó 3 razones por las que recomendó al Gabinete de Seguridad aprobar este alto al fuego. Revisemos lo que dijo el primer ministro. ¿Por qué deberíamos declarar un alto al fuego ahora? Por 3 razones principales. La primera es centrarnos en la amenaza iraní, y no me extenderé en ese aspecto. La segunda es dar un respiro a nuestras fuerzas y reponer las reservas. Y lo digo abiertamente, no es ningún secreto que ha habido grandes retrasos en las entregas de armas y municiones. Estos retrasos se resolverán pronto. Y la tercera razón para un alto al fuego es separar los frentes y aislar a Hamas. Desde el segundo día de la guerra, Hamas contaba con que Hezbollah lucharía a su lado. Sin Hezbollah en el escenario, Hamas se quedó solo en la batalla. Aumentaremos nuestra presión sobre él, y eso nos ayudará en nuestra sagrada misión de liberar a nuestros rehenes. Son 3 razones entonces las que entrega el primer ministro de Israel para aprobar este alto al fuego. Por una parte, entonces, enfocarse
en Irán. En segundo lugar, reforzar sus fuerzas militares. Y en tercer lugar, poder aislar a Hamás entonces. Y esto es acá lo que se espera, que este sea una presión para Hamás para obligarlo a también negociar un alto al fuego, pero en Gaza. De todas formas, hay que ver entonces si esto efectivamente se cumple. Mañana a las 4 de la mañana, en Líbano, entonces comienza este alto al fuego en la zona. Y nos vamos ahora a Ucrania, porque más bien a Rusia, porque Rusia hoy día aseguró que Ucrania nuevamente utilizó los misiles de alto alcance provistos por Estados Unidos en su territorio, los misiles ATACMS, y estas fueron las fotografías entonces que entregó Rusia como prueba entonces para confirmar que Ucrania volvió a utilizar estos misiles de alto alcance. Acá entonces fueron atacados un aeródromo y un sistema de defensa antiaérea en la ciudad de Kursk. Rusia confirmó entonces que se realizaron 2 bombardeos en 3 días. Se utilizaron 8 misiles contra este aeródromo y 5 misiles en contra de esta división de sistemas antiaéreos. Sería entonces la tercera vez que Ucrania utiliza estos misiles ATACMS estadounidenses que hace 10 días Joe Biden permitió entonces a Ucrania utilizar estos misiles en territorio ruso. Para entender cómo ha escalado entonces este conflicto entre Rusia y Ucrania, preparamos una línea del tiempo con las claves, las fechas claves entonces para entender lo que está pasando entre Rusia y Ucrania. Fue en octubre pasado cuando la OTAN confirmó entonces la presencia de tropas norcoreanas en Rusia, algo que alertó entonces a Occidente y también principalmente a Estados Unidos. Después, en las elecciones del 5 de noviembre, Donald Trump gana las elecciones presidenciales y un día después habla con el presidente de Rusia, Vladimir Putin. Ya el 17 de noviembre, Estados Unidos autoriza a Ucrania a usar estos misiles de largo alcance en territorio ruso. Según Estados Unidos, esto sería en respuesta entonces a la inclusión de tropas norcoreanas en territorio ruso. Un día después, Ucrania ataca, utiliza estos misiles ATACMS de largo alcance en territorio ruso, y ya el 19 de noviembre Rusia aprueba cambios a la doctrina nuclear y autoriza entonces a utilizar armas nucleares en contra de países que lo ataquen de manera convencional como Ucrania, pero que sean apoyados por una potencia nuclear como es Estados Unidos. Ya el 21 de noviembre Rusia dispara su nuevo misil hipersónico Oreshnik, avellano como se tradujo al español, que entonces puede viajar, ataca con una velocidad de Mach 10, es decir, 10 veces la velocidad del sonido. Y el 26 de noviembre, entonces hoy, se confirma que Ucrania volvió a utilizar los misiles ATACMS. Esto no es todo, porque Ucrania también por su parte denunció entonces que Rusia atacó su territorio y murieron 2 civiles. Ahí vemos las imágenes entonces de este bombardeo ruso. Fue el presidente Volodymyr Zelensky entonces que confirmó este ataque en la ciudad de Sumy, al noreste de Ucrania, que está a 30 kilómetros de la frontera rusa. Este ataque, este bombardeo ruso ocurrió a eso del mediodía y dañó una estación de autos, casas y un edificio educacional. Hasta ahora 2 civiles han muerto, según lo que dijo el presidente ucraniano. Escuchemos lo que dijo Volodymyr Zelensky. En estos momentos se está llevando a cabo una operación de rescate en una estación de servicios de vehículos que fue alcanzada por un ataque. Lamentablemente, 2 personas murieron. Mi más sentido pésame a sus familiares y seres queridos. Probablemente haya otra persona bajo los escombros. Una casa y una guardería cercanas también resultaron dañadas por este ataque. Preliminarmente, el ataque se realizó con un sistema de lanzamiento múltiple de cohetes. Nos vamos ahora a Estados Unidos, porque el presidente electo Donald Trump amenazó con imponer nuevos aranceles a México, Canadá y China, esto a partir del primer día de su nuevo mandato. Aseguró esto a través de su red social, Truth Social, que entonces impondrá nuevos impuestos de un 25% a México y Canadá y de un 10%
a China si es que estos países no frenan el tráfico de drogas, especialmente el fentanilo y la entrada de migrantes ilegales a Estados Unidos. Y esto lo dice por México y por Canadá. Dice que estos impuestos se aplicarán a todos los productos de dichos países que ingresen a Estados Unidos, y tras esto el dólar reaccionó al alza. La embajada de China respondió que nadie ganará una guerra comercial, y acá lo que se teme es que podrían aumentar los precios de los bienes e influir en la inflación. La principal importación que realiza Estados Unidos desde Canadá es el petróleo, desde México son autos y piezas de automóviles, y desde China de productos electrónicos. Acá también la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, quien vemos en las imágenes, envió una carta a Estados Unidos donde advirtió que a un arancel vendrá otro de respuesta, y eso entonces aumentará el precio de los bienes. Escuchamos lo que dijo la presidenta de México, Claudia Sheinbaum. A un arancel vendrá otro en respuesta, y así hasta que pongamos en riesgo empresas comunes. ¿Por qué ponerle un impuesto que las ponga en riesgo? No es aceptable y causaría a Estados Unidos y a México inflación y pérdidas de empleo. Tengo la visión de que va a haber un acuerdo con Estados Unidos y con el presidente Trump. Por eso digo, además de la carta, vamos a buscar una llamada para que nos sentemos lo más pronto posible. Seguimos ahora en Pakistán porque se están registrando violentas manifestaciones con la policía. Esto desde el domingo pasado, cuando miles de manifestantes intentan llegar a la capital de Pakistán, afuera del Parlamento, para exigir la liberación del ex primer ministro de Pakistán. Acá se han registrado violentos enfrentamientos con la policía y ya 4 uniformados han muerto. Acá los manifestantes son partidarios del ex primer ministro Imran Khan, que se enfrentaron a las fuerzas de seguridad porque exigen su liberación. Acá Imran Khan fue detenido el año pasado entonces y fue censurado por una moción de censura del Parlamento, fue destituido. Acá entonces se está realizando una caravana con manifestantes que partió el domingo entonces desde Peshawar para llegar al Parlamento. Las fuerzas de seguridad los interceptaron y aún no se confirma entonces el número de heridos y muertos. Acá entonces este ex primer ministro que ustedes ven en pantalla fue destituido por una moción de censura en 2022 y ha encabezado una campaña en contra del actual gobierno. Lleva un año en la causa por causas penales un año en la cárcel por causas penales que él niega. Y estas protestas además denuncian una supuesta manipulación en las elecciones de febrero pasado. Y terminamos, Mati, con el último tema. Nos vamos a España porque se publicaron los nuevos retratos oficiales de los reyes de España. Ahí los vemos en pantalla. Son fotografías y no son pinturas que realizó la estadounidense Annie Leibovitz en febrero en el Palacio Real de Madrid. Es primera vez entonces que se utilizan fotos y ya están ubicados en la colección de arte abierta al público del Banco de España. Ahí vemos al rey Felipe, que está con su uniforme militar de gran gala, y a la reina Leticia con un chal de Balenciaga. Muchos dicen que parece una actriz de cine de Hollywood. Yo también encuentro que parece una actriz de cine de Hollywood. Claro, y es bien moderno porque tiene algunos detalles. Por ejemplo, tiene un anillo en el dedo índice, que eso es señal de modernidad. Y bueno, y también la fotógrafa es una espléndida fotógrafa, es la fotógrafa mejor pagada del mundo, fíjate. Ella le tomó la última foto a John Lennon con Yoko Ono. Bueno, y ha sido también quien ha retratado a la reina Isabel II, ya no está, pero bueno, muchísimas personalidades, ha hecho exposiciones. La primera mujer más bien en exponer su obra en la Galería Nacional de Retratos en Washington. Estos retratos costaron $143.000. Mira, muy bien. Pero me gustaron, sí, más que pintura. Muy modernos. Muy moderno. Es verdad, es excelente la calificación que le diste. Bien, muchas gracias, Alicia, y con esto